y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Que sea Dios muy loado, muy glorificado en este día, en el cielo y en la tierra, en tu casa y en tu vida. Ese es el deseo de los santos que aman al Señor. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Se complace en bendecir y en cumplir su palabra. En ese nombre poderoso de Jesús, nosotros te bendecimos en este día y rogamos que Dios conteste el deseo de tu corazón. A través de la palabra Él te toque, te levante, te imparta, te capacite y muestre su inmensa misericordia y su bondad, que es indecible y glorioso. Que Dios te bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, amados, Oseas capítulo 5, versículo 10. Pero para que entendamos un poquito el contexto, vamos a leer desde el 8. Dice: tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira, dice el Señor. Quiero que graben esta expresión: como los que traspasan los linderos. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. ¿Qué quiso decir Dios a través del profeta? Ustedes saben que Oseas, como dice el principio del libro, profetizó en tiempo de varios reyes, entre ellos Usías. Verán ustedes el capítulo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. Estoy leyendo 1:1 de Oseas. Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En este tiempo de Jeroboam fue un tiempo de mucha prosperidad, más o menos 700 años, de 700 a 800 años antes de Cristo. Digo así porque él profetizó en el tiempo de varios reyes, pero poniendo una fecha para que entiendan, de 700 a 800 ahí antes de Cristo, pues llevó a cabo su ministerio Oseas. Y el tiempo de Jeroboam II fue un tiempo de mucha prosperidad en Israel. Jeroboam II logró recuperar los límites de la tierra prometida. Ustedes saben que David conquistó muchos pueblos y también se apoderó de lo que eran los límites de la heredad de Israel. Pero después, por la infidelidad de la casa de David, el reino se dividió en dos reinos en el año después de la muerte de Salomón, en el año 931, y Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, que estaba constituido por 10 tribus y tenía como capital a Samaria, y el reino del sur, que estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y que tenía
a Jerusalén como capital, y era la casa de David. Entonces, muchas cosas acontecieron en esos años de esos reyes, y hay una palabra de reprensión especialmente para Israel, para las 10 tribus. Saben ustedes que Oseas fue sacrificado como profeta. Dios le ordena que se case con una mujer infiel o prostituta para representar el amor incondicional de Dios. Entonces, generalmente el mensaje está dirigido a Efraín, las tribus del norte, pero aquí habla a Judá y habla de los príncipes de Judá, y dice que ellos se han comportado como aquellos que traspasan los límites. Esto es algo muy serio, este pecado de traspasar los límites. Yo quiero que estudiemos un poquito para que entendamos qué fue lo que Dios quiso decir, cuál era el pecado en realidad de los príncipes. Mire que está hablando a los gobernantes, está hablando a los que estaban en autoridad, a los que gobernaban, a los que habían recibido honra. Y el profeta dice que los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. ¿Qué significa esto? En Israel era un pecado delante de Dios, un pecado, un delito muy serio, traspasar los límites de la heredad. Y vamos a estudiar unos textos para que entendamos a qué se refería. Quiero que vengan ustedes conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio 19 versículo 14. Deuteronomio 19, 14. Dice: en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. En la heredad que poseas. Está hablando Dios a través de Moisés antes de que Israel posea la tierra prometida. Y ya les está dando a ellos una ley que tiene que ver con la heredad. Y Dios les dice a ellos que cuando Él le distribuya la tierra, ellos dicen: no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Ahora, vean conmigo el capítulo 27. Graben la palabra reducir los límites de la propiedad. Allí dice traspasar los límites. Aquí dice reducir los límites. Vamos a explicar después. Capítulo 27 de Deuteronomio, donde están todas las maldiciones. Dice versículo 17. Dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Aquí Dios maldice, lo considera una maldición. Y esta palabra es seria. En la boca de Dios, la palabra maldito es muy seria. Pero para que vean ustedes cómo era considerado el pecado de traspasar o reducir los límites de una propiedad. Era llegar a ser un maldito en Israel. Dios maldecía a la persona que cometía este pecado, que traspasaba el límite, el lindero de la propiedad de su vecino, de su prójimo, o redujese el límite. Muy bien, para que tengamos el contexto completo, venga conmigo a Proverbios capítulo 22, 28. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Miren el 23:10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. El 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres.
Bueno, ustedes saben que Israel conquistó la tierra de Palestina por el poder de Dios. Dios, a través de Josué, haciendo milagros extraordinarios, poseyó aquella tierra. Y Dios, con su poder, se adueñó de esa tierra. Entonces, Dios ordenó a Josué que echase suerte. Y a través de la suerte, cada familia de Israel poseyó. Quiero que vengan conmigo a Josué. Josué, capítulo 14. Josué 14, 1 y 2. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron al sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las tribus, a las 9 tribus y a la media tribu. Así que, ¿cómo se distribuyó la tierra? Por suerte. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, más a los levitas no les dio heredad entre ellos. Muy bien. Eso es algo sabido, pero quise leerlo porque hay personas aquí que son nuevas para que entiendan. Dios, después que a través de Josué poseyó aquellas tierras, el Señor estableció que la tierra fuese distribuida a través de la suerte, echando suerte. Bueno, uno de los métodos era tirando un disco al aire, y según ellos, como cayera, eso determinaba la suerte. Los judíos creían que a través de la suerte Dios expresaba su voluntad. Y no era que ellos lo creían, así era. O sea, ya Dios en el cielo tenía un diseño de la distribución. Ya Dios sabía cómo iba a suceder todo. Entonces, delante de ellos, pues ellos no iban a decir, bueno, esto fue arbitrario. Mira cuánto le dieron a la tribu de Manasés, mira cuánto le dieron a Efraín, y mira a mí qué poquito tierra me dieron. Como era echando suerte, ellos se lo atribuyeron, bueno, a la suerte. Pero el judío no, el judío creía que en ese método de la suerte Dios expresaba su voluntad. Y creo que era así. Más adelante lo van a ver. Dios usó la suerte para, así como se consultaba a Dios a través del Urim y del Tumim, que Dios, o a través del Efod, como hemos explicado en otro mensaje, que Dios hablaba. Así, de esa manera, a través de la suerte, Dios expresaba su voluntad. Eso quiere decir que para un judío, para un hebreo, cuando la suerte significaba voluntad de Dios. Por eso era que la heredad era sagrada. Porque era la voluntad de Dios para con mi vida. Eso fue lo que Dios determinó en su soberanía, que me pertenece a mí, a mis hijos y a mi descendencia. Por eso la heredad era considerada algo sagrado para los judíos. Ustedes saben que la heredad no se podía vender. Sí se vendía, porque sucedía que cuando alguien había empobrecido y tenía deuda, vendía o rentaba, alquilaba su propiedad. Pero Dios estableció que en el año del jubileo, que era cada 50 años, todas las propiedades tenían que volver de nuevo a los dueños, a los herederos de esas propiedades. Y hay una expresión que dice Levítico cuando habla del año del jubileo, dice, porque la tierra pertenece a Jehová. Así dice, porque mía es la tierra, dice Dios.
La razón por la cual debe regresar la tierra de nuevo a su dueño, a su antiguo dueño, aunque ella ha vendido, si no podía pagar al final, había que perdonar a esa persona la deuda y traer de nuevo esa propiedad a su dueño, porque era sagrada la propiedad. Dice Dios, porque mía es la tierra. Esa es la razón, porque mía es la tierra. Esa tierra yo la conquisté con mi poder, es sagrada, es mía. Esa es la tierra deseada, la que yo elegí para mi pueblo, para el pacto, para el propósito. Y yo, en mi providencia, en mi soberanía, distribuí de esta manera. Por eso cada tribu de Israel estaba ubicada en el lugar que Dios había determinado. Era voluntad de Dios. Y lo que es voluntad de Dios es santo, es sagrado y se respeta porque tiene que ver con el gobierno de Dios. Ustedes nos han oído decir que hay dos pecados contra Dios: el pecado contra la santidad de Dios y el pecado contra el gobierno de Dios. Eso explica por qué Dios fue más severo con Saúl que con David. Hemos hablado muchas veces, hemos hablado de esto, de que si usted juzga a Saúl y a David en un tribunal humano, indiscutiblemente, David es mucho más culpable que Saúl. El pecado de Saúl fue ser un hombre agresivo, un hombre que simplemente se dejó manipular por el pueblo. El hombre que quería complacer al pueblo. Y delante de Dios es un gran delito, pero delante de los hombres no fue una cosa del otro mundo. Pero en David había alevosía. David tomó una mujer que no era suya. Y todavía eso no es tan mal porque fue una tentación. Pero lo que hizo después de traer a este hombre y planificó su muerte, y de qué manera lo hizo, eso es terrible pecado delante de Dios. Sin embargo, ¿por qué Dios perdonó a David y no a Saúl? Naturalmente había dos actitudes distintas. David tenía un corazón, se humilló, pidió perdón, y naturalmente Dios perdona al que se arrepiente. Saúl tomó otra actitud de autodefensa, de autojustificación, y estaba muy preocupado por lo que el pueblo pensara de él, y no tanto que había ofendido a Dios. Pero lo más importante aquí es que David pecó contra la santidad de Dios. Fue un adulterio y crimen, eso es contra la santidad de Dios. Pero Saúl fue contra el gobierno de Dios, o sea, violó un mandamiento de Dios. Fue un pecado contra la palabra de Dios, contra el propósito de Dios. Dios nos ha enseñado muchas veces que la obediencia facilita a Dios cumplir su voluntad. Amén. Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto, como hemos predicado muchas veces. 40 años. ¿Por qué? Porque menospreciaron la palabra y el propósito de Dios. El pecado de Israel fue contra el gobierno de Dios en todo el desierto. No fue adulterio, fornicación, no. Sí, ellos murmuraron, hicieron muchas cosas, pero el pecado al final fue contra Dios y contra la palabra de Dios. Por eso Dios fue tan severo con ellos. Pero la severidad de Dios, no es arbitrariedad de Dios, es que Dios es soberano. Y de la única manera que Dios puede llevar a cabo lo que se propone a través de la obediencia de sus súbditos o de sus criaturas. Usted puede decir, ¿por qué Cristo no ha venido? Bueno, usted puede decir, bueno, la providencia de Dios. Claro, es verdad, porque el plan de Dios fue trazado de acuerdo a la soberanía, pero de acuerdo también al tipo de personas con quienes Dios iba a contar para hacer el propósito. Cuando Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, sabía que éramos duros de pelaje, éramos cabezones, desobedientes, obstinados, rebeldes y duros de corazón. Él lo supo. Él no nos eligió porque éramos buenos, sino para hacernos buenos en Cristo Jesús. Él no nos eligió para ser santos. Él no nos eligió porque éramos santos, sino para hacernos santos en Cristo Jesús. Y Él sabía con quiénes iba a caminar. Por eso Él tiene como Dios la facilidad, que solamente Él puede hacerlo, de, siendo eterno, caminar con los temporales y hacerlo bien. Siendo perfecto, caminar con los imperfectos y hacerlo bien. ¿Cómo puede Dios alinear lo eterno con lo temporal y lo perfecto con lo imperfecto y poder meter su tiempo en nuestro tiempo
y que todo salga bien. Solamente Dios lo puede hacer. Pero cuando Dios trazó el plan contigo y Él sabía quién tú eres y quién yo soy, entonces hay razones que están vedadas, que están en Dios, y hay razones que son visibles. La razón vedada por la cual Cristo nos ha llevado a la iglesia es porque el tiempo no ha llegado. Pero la razón visible es porque la iglesia no se ha sometido a Dios. Si la iglesia se hubiera sometido a Dios y hubiera seguido el ritmo que llevó la primera iglesia, estuviéramos en el cielo hace tiempo. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que se ve. ¿Me entiende? De los factores naturales. Hay factores naturales que se ven, que están a nuestra vista. Hay la providencia de Dios que en su propósito dice: como yo voy a caminar con estos cabezones y yo sé que no van a obedecer, entonces yo voy a venir en el 2000 tanto. Porque en ese tiempo se van a alinear conmigo, qué sé yo. Estoy tratando de explicar a Dios. Ustedes me están entendiendo lo que quiero decir. Muy bien. Y es muy importante eso. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando nosotros caminamos con Dios y el temor de Dios es derramado en nuestros corazones, tememos a la palabra de Dios. No jugamos con la palabra, temblamos frente a la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, no es como cuando un humano dice algo. ¿Cómo los hombres imponen la autoridad? A través de la crueldad. ¿Por qué la gente obedece a los dictadores en los países? Los gobernadores, déspotas en la historia, eran crueles, porque a través de la crueldad imponían la autoridad. Pero Dios quiere un pueblo que se someta a Él voluntariamente en el día de su poder. Y para alguien someterse voluntariamente tiene que tener el corazón de Dios, porque si no, no se va a someter a Dios. Amén. ¿Qué hace Dios? Dios expresa su palabra a través de leyes, estatutos y juicios para enseñar a Israel lo sagrado que era la propiedad para Dios. Amén. Fue una decisión soberana de Dios en un momento de la eternidad. Eligió la tierra de Canaán, la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra deseada. Y luego tomó la tierra deseada y la distribuyó entre las 12 tribus. Hizo un plan perfecto. No le dio tierra a los levitas, porque tenía un propósito con los levitas. Ellos son míos, me van a servir a mí. Los quiero alrededor del santuario. Y después dijo a los hijos de Israel: ustedes ahora distribuyan de lo que yo les he dado, denle a los levitas. Entonces todas las tribus dieron a los levitas. ¿Y qué pasó? Cuando los de Dan, que estaban al norte, dieron a los levitas, había levitas en Dan. Cuando los Simeón y Judá y Benjamín, que estaban en el sur, dieron heredad a los levitas, había levitas en el sur. De la misma manera, cuando del otro lado del Jordán, la media tribu de Manasés y Rubén dieron heredad a los levitas, había levitas de aquel lado y había levitas de este lado y había levitas en el centro, de tal manera que a los que servían a Dios estaban distribuidos en medio del pueblo para servir a Dios y al pueblo. Plan perfecto. Pero si no se sigue el plan, hay una confusión. La obediencia facilita a Dios cumplir su propósito. Pero cuando nos endurecemos y por capricho, por dureza de corazón, desobedecemos la palabra de Dios, todo se daña. Y eso ofende mucho a Dios. No simplemente porque se quiere molestar, sino porque estamos poniendo impedimento al propósito de Dios. Y se llama ya un pecado contra el consejo de Dios. El diablo está en el infierno porque pecó contra el gobierno de Dios. Quiso ocupar el lugar de Dios justamente por eso, porque quería el gobierno. Amén. Muy bien. Entonces, Dios dio leyes a través para que se pueda cumplir el propósito en cuanto a la heredad. Habló Dios y consideró una maldición traspasar los linderos que marcaron los antiguos. O sea, lo que es
la propiedad, el límite de lo que era la propiedad de cada israelita. ¿Qué hizo Dios? Expuso un recurso por si acaso alguien perdía la heredad, que la recuperase 50 años después para que volviese. Estableció leyes para que la propiedad no fuese traspasada de tribu en tribu. Lo que pasó con Ruth y con Noemí, recuerdan ustedes que estaba buscando el pariente más cercano para que la propiedad quedase entre la familia y no pasase de tribu a tribu. Diga, porque había un propósito. Había un propósito. Había un propósito. Entonces, quiero leer un texto con ustedes para que podamos entender algo muy importante. Ustedes saben, mis hermanos, hablando antes de dar a conocer el texto, ¿recuerdan ustedes el caso de Nabot? Que en la Biblia es un caso extraordinario, algo de Dios permitió que se narrase eso en la Escritura para mostrarnos algo de un piadoso que entendía lo que era para Dios la heredad. ¿Recuerdan ustedes que Acab se enamoró de la viña de Nabot porque quedaba cerca del palacio? Y entonces ustedes saben la historia narrada en Primera de Reyes 21. No tienen que leerlo, conocen la historia. Saben ustedes que vio la viña, le gustó porque estaba cerca del palacio y le dijo a Nabot: yo te voy a dar una viña mejor que esa. Esa me interesa porque para mí es más cómodo estar cerca del palacio. Y dijo Nabot: líbreme Jehová de yo entregarte la heredad de mis padres. Ese hombre entendía lo que eran los linderos antiguos, lo que Dios había determinado previamente. Prefiero morir antes que yo venderte la heredad de mis padres. ¿Por qué? Porque si yo te la vendo a ti, mis hijos no van a tener heredad y no se va a cumplir el propósito de Dios en esa distribución con mis hijos, mis nietos, bisnietos y con mi descendencia. Dios tiene un propósito con esta heredad, conmigo y con mi linaje. Y yo esta propiedad yo la heredé de mis padres. Y mis padres heredaron de mis abuelos. Y así sucesivamente. Y con lealtad han mantenido la heredad hasta el día de hoy. A mí me corresponde pasarla a mis hijos para que se siga cumpliendo el propósito de Dios en las próximas generaciones con mi linaje y mi familia. Ahora yo soy el mayordomo y yo voy a cuidar lo que Dios me dio para cuidar. Y si para Dios es sagrada, para mí también lo es. Eso no está de venta. No hay negocio con la heredad. Es sagrada, es santa. No es mía, es de Dios. Yo simplemente la administro. No es mía, es de Dios. Ni tampoco fue de mis padres, es de Dios. Ni tampoco va a ser de mis hijos, es de Dios. Y es santa y sagrada. Pero ¿cuántos fueron los pecados de la casa de Acab? Fueron terribles los pecados de Jezabel y de Acab. Terribles. ¿Qué me hicieron? Mataron a los profetas de Dios. Dios dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daños a mis profetas. Pero mataron a todos los profetas. Quedaba Elías, andaba corriendo. Mataron a los profetas, destruyeron el culto a Dios, saturaron de idolatría a todo Israel. ¿Y qué no hicieron? ¿Qué no hizo la casa de Acab? Dios tuvo misericordia. En una ocasión se humilló Acab y Dios le dijo al profeta: ¿has visto a Acab que se ha humillado? Por cuanto se ha humillado, yo no voy a enviar el castigo en sus días. Y tuvo misericordia de un hombre que sabía que no estaba arrepentido, sino que temía el castigo, pero lo vio quebrantado. Y como Dios no quiebra la caña cascada, entonces se lo vio humillado. Dice: ya está humillado, no le puedo dar más. Y tuvo misericordia de Acab. Pero hay algo que Dios no toleró, ni a Acab ni a Jezabel. Y ahí vino el desastre,
la caída de Acab, la ira de Dios se encendió cuando cometieron el pecado de usurpar la heredad de Nabot. Ahí dijo Dios, profetizó Dios a Jezabel y dijo: los perros van a lamer tu sangre. Y sentenció Dios la casa de Acab y de Jezabel. Y la severidad de Dios se manifestó cuando cometieron el pecado. Noten ustedes, mataron a los profetas y Dios tuvo misericordia. Llenaron a Jerusalén de idolatría y Dios tuvo misericordia. Le quitaron la heredad a un hombre y Dios se enojó y dijo: hasta aquí, basta ya. Eso me muestra a mí. Eso me muestra a mí lo sagrado que es para Dios. Por eso le dice a los príncipes de Judá: ustedes se han comportado como el que traspasa los linderos antiguos. ¿Cómo significa un pecado así? El pecado de ustedes, ¿saben ustedes cómo yo lo comparo? Como el que traspasa los límites de la heredad. Los linderos de los antiguos, que marcaron los antiguos. Wow. Cuánto Dios evalúa la heredad. Cuán importante es para Dios la heredad. Cuán importante. Bendito Nabot que lo entendió. Bendita la iglesia y el cristiano que lo entiende. Amén. Amén. Si hay algo que deben aprender todo cristiano y que deben aprender los jóvenes, saben ustedes, nosotros no vamos a competir con el mundo. Jamás. Usted nunca va a persuadir a un joven y lo va a ganar con baloncesto y con actividades. Eso lo entretiene, pero no lo salva. Perdónenme. Usted le puede ofrecer de todo, pero ellos tienen sexo a los 12 y 13 años. Y se le está apelando a su carne. Y todo es fácil en el mundo. El mundo fomenta sus pasiones desordenadas. Por eso es tan difícil a esa edad ser cristiano. Lo único que puede convencer a ese joven es a convencerlo del amor de Cristo. Cuánto Cristo los amó para que ellos, por el amor a Cristo, decidan renunciar al mundo. Solamente el amor de Cristo puede ser poderoso en la vida de un joven para abandonar el pecado. Y lo digo por testimonio, porque me llamó a los 16 años y me mantuvo puro. Pero ¿saben qué? Los jóvenes tienen que conocer su heredad. Hablen a los hijos de la heredad. Hable de la heredad. Si algo no hice, fue yo en mi papel como sacerdote, fue hablarle de la heredad, de cuidar la heredad, de saber lo que es la heredad. Dios en su misericordia me ha dado una revelación a mí tan poderosa de la heredad, que yo no lo puedo decir con palabras. Solamente cuando yo veo a un Jacob que se atreve a engañar, que no tenía que hacerlo, pero con el propósito de retener la heredad. Muestro un hombre que acude aún el engaño porque aprecia la heredad. Dios no se lo aplaudió, tuvo que pagar bien caro por ese pecado. Pero muestra a un hombre. ¿Quién le dijo a ese bebé desde el niño: si yo salgo primero, soy bendito delante de Dios? Y agarró a su hermano por el calcañar: vente para atrás, yo quiero salir primero. ¿Quién le dice a un bebé sino la providencia de Dios? Que hay que pelear por la heredad, que la heredad es santa, que la riqueza de los piadosos es la heredad de Jehová, que es el propósito eterno y santo de Dios con nuestras vidas y con nuestro santo linaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones y palabras contrastando a Esaú con Jacob? Pero todavía no hemos entendido. No hemos entendido. El día que lo entendamos, decir: Señor, ayúdeme a amar la heredad como la amó Jacob, que cometió un montón de errores, pero había una virtud. Entendió desde antes de nacer lo sagrado y valioso que es la heredad de Jehová. Y José heredó de Jacob no solamente el manto de muchos colores y el amor del padre, sino el aprecio por la heredad.
porque floreciendo como una rama fructífera y llegando a destacarse en Egipto de tal manera que la Biblia dice que fue el Señor de todo Egipto y el padre del faraón. Aún estando en lo climático, en el pináculo de la gloria, le dice a sus hermanos: júrenme por Jehová, Dios los va a visitar a ustedes y yo no voy a estar aquí. Y Dios lo va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra prometida. Yo no voy a estar vivo, pero asegúrenme con juramento que mis huesos no se van a quedar aquí en un sarcófago en Egipto, embalsamado como los faraones. Yo quiero tener heredad, que mis restos descansen en la tierra de mis padres. Denme un lugar en Efraín. Denme un lugar en Efraín. Se llama visión. Eso se llama entender lo sagrado que es la heredad de Dios. Más adelante les voy a hablar de David, de cuánto amó la heredad. Cuando usted la ama, usted la va a cuidar como una boda. Y cuando usted lo entienda, no solamente va a respetar la suya, sino la heredad de sus hermanos. Porque Dios dice: los príncipes de Judá, el pecado de los príncipes de Judá, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, ladrones, irrespetuosos, deshonestos, profanos, que no saben lo sagrado que es para Dios la heredad. Escúchame esto. Vamos a hacer una recreación histórica, espiritual. Y pensemos en la travesía de Israel. Oigan bien, 430 años sufriendo en Egipto, humillación de todo tipo. Luego Dios lo saca de ahí con brazo extendido. Miren los milagros de Dios, pero miren también la travesía del pueblo. Miren ustedes, 400 y más años esperando y sufriendo por una promesa que Dios había hecho a sus padres de que un día iba a entregar esa tierra. Luego comienzan la travesía por el desierto, 40 años, que ustedes saben cuánto sufrió Israel. Fueron probados y desaprobados y murieron todos en el desierto. Qué terrible, 40 años allí. Luego viene Dios y lo que le costó a Dios bregar con ellos y lo que le costó a ellos soportar el trato de Dios. Y luego el tiempo de Josué para poseer esa tierra. Imagínense solamente el aspecto natural de la travesía de sus antepasados. Dios mío, ¿cuánto nos ha costado esta tierra? Tener un pedacito de tierra aquí nos ha costado durar 430 años de esclavitud, 40 con el azote de Dios en el desierto, y después pelear con estos gigantes aquí para que me den un pedacito de tierra. Pero en ese pedacito de tierra no era el pedacito de tierra, porque cualquier judía podía ir a otro lugar y comprar una tierra que sea más grande y más fértil que esa. Porque déjeme decirle que lo que la Biblia dice que fluye leche y miel es una tierra desértica. Dios mismo se lo dijo: la tierra donde tú vas no es como Egipto, que tú das una patadita y a través de los métodos que crearon los científicos y agrónomos ahí en Egipto hacían producir el desierto. Aquí no. Aquí, si yo no hago llover, no hay comida. Y si ustedes me desobedecen, no abro el cielo. Así que aquí no es como allá. Israel es una tierra de desierto, árida. Ahí, vayan a Israel para ver cómo los judíos están con el sistema de riego haciendo producir el desierto. No es así como dice fértil. No. La fertilidad de esa tierra
es la fidelidad de Dios. Punto, se acabó. Amén. La prosperidad de esa tierra es la bendición de Dios que prometió a Israel. Eres bendito en el campo, eres bendito en la ciudad. Yo te doy como herencia el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Voy a abrir el cielo para ti y te daré en abundancia. Tus alfolíes estarán llenos y repletos de todo tipo de granos. Tus bestias estarán fuertes para el trabajo del campo y te bendeciré. Esa es simplemente. No es que había un atractivo grande. Es que no. De hecho, Dios dice, ni siquiera como Egipto. Los egipcios, pues, usaron el Nilo para hacer producir el desierto. Y cuando había hambre en el mundo entero, había comida en Egipto. Por eso ellos extrañaban el puerro, el berro, la cebolla, el ajo. Allí había de todo. Entonces, ¿saben lo que les costó a nuestros antepasados este pedacito de tierra? Pero no es el pedacito de tierra. Es vivir en ese pedacito de tierra con Dios, en un propósito santo, para ser un pueblo santo para Dios y cumplir un propósito a favor de todas las naciones, reyes y sacerdotes para Dios. Ahora piensen en lo natural, cuánto costó a los antepasados ese pedacito de tierra. Ahora, véanlo desde el punto de vista del amor de Dios, de la misericordia de Dios en la elección de esas familias de Israel para darle lugar en su heredad, en la tierra deseada por Él. Israel era una nación constituida por 12 tribus. Cada tribu era distinta, pero todas juntas cumplían un propósito santo de Dios. Entonces, Dios estableció leyes para cuidar la heredad. Para que si alguien la perdía, la podía recuperar. Y si alguien moría sin hijos, que no, y había matrimonios con otras tribus, que se mantuviera la heredad en cada tribu, porque era santa para Dios. Porque mía es la tierra, dice Dios. Amén. Muy bien. Entonces, quiero que ustedes estudiemos algo que es muy importante para un judío. Era muy importante. Dios, un judío creía que cuando se echaba suerte, Dios estaba en ese propósito. Voy a leer un texto que cuando yo lo leí me sacudió. Libro de Proverbios, capítulo 16. ¿Lo tienen? Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De oro el texto. Se lo doy gratis. En otras palabras, puede verse como algo al azar o fortuito la suerte, pero esa es la decisión, es de Jehová. En otras palabras, cuando se echaba suerte, ahí estaba Jehová. Ahí estaba Dios controlando para que se haga su voluntad. Y los judíos lo creían, y yo también. No era la suerte, era la decisión de Dios en la suerte. Amo el propósito de Dios, aprecio el propósito de Dios, estimo para mi vida lo que Dios ha determinado desde la eternidad para mi vida. Te voy a leer esto. La suerte se echa en el regazo.
Algunos piensan que en el pectoral de sumo sacerdote, donde estaban las piedras, había una bolsa y ahí se metía la suerte y se sacaba. Otros piensan que había otra bolsa donde se metían las suertes y se decidía. No importa cómo sea el método, era suerte. Pero lo que más nos debe impresionar era más de Jehová es la decisión de ella. Hay un versículo, el versículo 1 es muy citado, y el de 16:1, y muy mal interpretado también. Dicen 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Este texto lo usamos, no, del hombre es la disposición del corazón, del hombre es la disposición, no, es una mala interpretación. Es todo lo contrario de lo que dice el texto. El texto lo que quiere decir es lo que dice el refrán. El hombre pone, pero Dios dispone. El contenido de esto es que el hombre tiene sus deseos y tiene sus metas y tiene sus fantasías, pero al final de cuentas el que decide es Dios. Ese es el contenido de esto. El contenido no es que yo me dispongo y Dios hace lo que yo me estoy esforzando. No, eso no es el contenido. El contenido es que tú tienes tus planes, pero Dios termina con los suyos. Ese es el contenido del texto ahí. Así que no nos equivoquemos. Yo nunca he usado ese texto porque sé que se usa mal. No, el hombre es la disposición del corazón. No. Así como en la suerte tú no dispones nada, es que decide Dios. Ahora, cuando tus deseos se alinean con lo de Dios, bendito sea Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Jehová es que decide. La respuesta la tiene Jehová. Tú puedes desear lo que te des la gana de. Aspira, sueña, métete con los soñadores que andan por ahí. Sueña, vislumbra. Si tú no sueñas, no vas a recibir nada. Por eso mueren con pesadillas todo el tiempo. Tienen mejores planes con sus vidas que lo que Dios tiene con ellos. En el reino no se vive así. Perdónenme, mis hermanos, cuando yo era un niño espiritual, yo soñaba que Dios, yo pensaba que le hacía favores a Dios. Pensaba que Dios me iba a usar a mí, que me tomó a los 16 años para yo conquistar el mundo y que le iba a traer el mundo a los pies al Señor. Yo me veía ahí como Billy Graham, me veía soñando. Hasta que Dios me metió en su reino. Ahora no quiero hacer nada que no sea lo que Él decida para mi vida. Pero yo tenía muchas metas y muchos sueños, y cuántas frustraciones y lágrimas tuve que llorar sepultando mis deseos en la tumba de los deseos. Ahora, yo recuerdo de los dones. Yo me entristecí por varios días porque alguien que me conocía de cierta manera me dijo: tú no eres evangelista, tú eres más pastor, maestro. Y me evaluó. Y yo no le dije nada porque no quería pecar contra la humildad. Pero me fui a llorar porque yo quería ser evangelista. ¿Saben por qué? Porque ellos llenan los estadios y hacen milagros. Y eso es lo que yo quería, que me vean haciendo milagros. Y yo pensaba que mi sentimiento era muy noble. ¡Ay, qué nobleza! Y ahora me tiene sufriendo como profeta, llorando por la iglesia y diciendo: Dios mío, ¿hasta cuándo? Y si sepan cómo se sufre siendo profeta. Si ustedes vieran, lo toman a uno como tonto, piensa que uno no ve, y uno no dice lo que uno ve, porque Dios no le mandó a decir. Y siempre tiene como profeta que vivir con el celo, con el freno en el celo ahí, para que el celo no se vaya, porque matamos gente con el celo los profetas, porque los profetas vemos las mañas, las artimañas, los rejuegos, y hay que soportarlo. Y uno, sin ser diplomático, tiene que serlo, porque si no, te mato si te digo lo que yo veo en ti, te mato si te digo lo que Jehová me revela, lo que hay en ti. Y piensa que te engañan y tú tienes que hacerte el tonto. Y verdad, porque no es porque no se ofendan, es para no matarlos. Porque si ellos saben lo que uno ve,
Y lo que Dios le muestre, las artimañas. Ay, 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 ay. Y uno tiene que estar ahí sufriendo. Y viendo la iglesia como está en este estado. Ay, ustedes no saben lo que es el profeta. Ay, quedarse uno tranquilo ahí. Y llorando y gimiendo. Y diciendo, ¿dónde están los fieles? ¿Dónde están los íntegros? ¿Qué está sucediendo con la gente? ¿A qué Dios le sirven? ¿Qué Biblia leen? Sufriendo. Pero el evangelista todo, en el nombre de Jesús, milagro, para acá, venga a Cristo, gloria. Que eso es un banquete. Gloria a Dios. Benditos los evangelistas. Yo quería ser evangelista por eso. Pero me ha tocado la parte más agria del ministerio. Por eso esa fue la heredad que me tocó. Y es bendita mi heredad. Ahora yo no me arrepiento, solamente que yo no la conocía. Dios me diseñó profeta. Yo no quiero ser nada, ni quiero ser apóstol, ni quiero ser nada. Quiero ser lo que mi Padre diseñó para mí. Esa es mi heredad, esa es mi bendición. No importa el precio que tenga que pagar, las lágrimas que tenga que derramar. Soy bendito, soy honrado. Es lo que mi Padre, que me ama más que yo a mí mismo, determinó para mí en su providencia santa. Pero estaba tan errado, tan necio, tan equivocado, que estaba enamorado del éxito visible, de lo que se ve, de lo que atrae a la gente. Porque como el evangelista está en el atrio, y el atrio no tenía techo, y al atrio podía entrar todo el mundo. Y en el atrio estaba el altar de bronce que representa la cruz, donde se derramaba la sangre, que representa la sangre de Cristo. Y estaba el lavacro, que representa la santificación por la palabra del Espíritu Santo. Y ahí todo el mundo entra. Y la luz que alumbra el atrio es el sol que le daba, porque la salvación es para todos los hombres. Y todos los hombres ahí se ven en el atrio, las multitudes se ven en el atrio. Pero cuando ya se entra el santo, ya solamente es una familia, la familia de Aarón. Y cuando llega al Santísimo, solamente un hombre una vez al año. Así que la ley del embudo, muy ancho, se va reduciendo. Ay, hay adoradores del atrio, hay adoradores del santo y adoradores del Santísimo. Hay ministros y cristianos que son del atrio, hay que son del santo, hay que son del Santísimo. Y llama la atención el atrio, porque ahí es que está la salvación, los milagros, ahí que la gente mira. Hay 30,000 personas. ¿Y quién no quiere predicar en la televisión con 30,000 personas? Que uno no tiene que decir nada. Cristo sana y ¡pum! Resucitan los muertos. Gloria a Dios, aleluya. Eso es precioso. Amén. Yo no estoy criticando eso, estoy diciendo que bonito. No estoy diciendo nada. Pero cuando usted siga entrando para allá y usted se mete allá, y cuando usted entra al Santísimo, mire, la luz del atrio es el sol. La luz del santo es el candelero. La luz del Santísimo es la Shekinah. Pero la Shekinah no siempre está encendida. El salmista dice que él habita en la oscuridad. Usted se mete ahí al oscuro, ahí que aquí no puede ver, esperando que él se quiere manifestar. Hay que esperar. Ahí usted no tiene ningún control. Allí controla el Señor. Hay un mensaje de eso que un día se lo voy a predicar, que lo he predicado en el mundo entero, menos acá. Hace bastante tiempo que lo estoy predicando y no ha llegado acá. Llegará un día acá. Ya le he dicho tanto, cuando lo voy a predicar ya van a hacer mucho de ese mensaje. Lo que quiero decir es que entre más usted se acerca a Dios, más se complican los dones y las propiedades y los linderos. Y es más complicado. Pero el tema es, como el pecado de traspasar los límites, así es el pecado de los príncipes de Judá. Ahora, miremos a un hombre que ya ustedes saben que lo que dice el libro de los Proverbios, la suerte se echa en el regazo, ahí en el saco que queda aquí al lado del pecho ahí. Pero cuando se saca, al final de cuentas la decisión es de Jehová. Y ahí es que está lo sagrado, no en la suerte. Como dijo Pedro cuando estaba eligiendo el sustituto de Judas: Señor, tú que conoces los corazones, elige entre estos dos. Tú que conoces el propósito, tú que sabes todas las cosas, tú que eres el dueño del plan en el cual yo estoy por llamamiento y honra y por elección,
Por propósito estoy aquí. Determinas tú, Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.